paciente es inmunodeprimido, si es un paciente portador del virus de inmunodeficiencia humana, estos huéspedes tienen más riesgos de tener infecciones. Pacientes que están tomando corticoides en forma crónica son pacientes con más riesgo. Entonces, vamos a hablar probablemente de lo que más vemos, que son pacientes que tienen tracto urinario normal y son huéspedes saludables, pero hay que tener presente que en algunos pacientes esto puede complicarse y esta complicación es debida básicamente a la presencia de alteraciones funcionales o estructurales o huéspedes comprometidos. A ver, ¿qué alteraciones pueden estar asociadas? El embarazo, como habíamos hablado del sexo masculino, cuando los varones no tienen práctica sexual anal y tienen infecciones, debe estudiarse cuál es la causa y ver, porque no son comunes. La edad avanzada, comorbilidades, ya hemos hablado de diabetes, inmunosupresión, insuficiencia renal, pacientes trasplantados, historia de infecciones urinarias en la infancia. Otra cosa que debemos ver son las características de la infección, si las infecciones han sido adquiridas en el hospital, si los patógenos son resistentes a antibióticos de amplio espectro. Y esto voy a hablar más adelante porque es un problema muy serio que tenemos en Bolivia en general. Cuando los pacientes tienen síntomas de más de 7 días es otro factor, o reciente uso de antibióticos, o reciente instrumentación del tracto urinario es otra. Cuando hay anomalías funcionales o anormalidades anatómicas, pueden ser problemas de tipo obstructivo del tracto urinario, como la hiperplasia prostática, estenosis de ureta, o presencia de catéteres o doble Jotas, nefrostomías, stents o cualquier tubo de derivación, es un factor de riesgo que hay que considerar que puede ocasionar infecciones del tracto urinario complicadas. En las mujeres sin factores de riesgo, esto es lo más común, las cistitis agudas están en general producidas por una bacteria que se llama Escherichia coli, que en la mayoría de los casos el principal factor de riesgo para estas pacientes es la actividad sexual. Entonces, cuando las mujeres empiezan a tener inicio de su actividad sexual, la incidencia de infecciones va a aumentar de forma importante. Cuando vemos la patogénesis y queremos saber qué es lo que pasa y cómo se contagian los pacientes, hay que entender que la Escherichia coli está en general en el tracto gastrointestinal y son estas bacterias que van a terminar ascendiendo, pasando de la zona perineal a la zona vulvar y a través de la uretra entrando a la vejiga. Entonces, esta es la forma más común de infección. Mucho menos común es las infecciones por bacteremias o fungemias y la ruta linfática es todavía aún más rara. Entonces, casi siempre la vía de aparición de infecciones urinarias en el tracto urinario inferior vienen de gérmenes que están en la región anogenital, que terminan llegando al área vulvar y entrando a la vejiga, y esto es algo que tienen que tener claro. Entonces, ¿por qué algunas veces vemos que unos pacientes tienen infecciones y otras no tienen infecciones? Entonces, depende de varias cosas. Uno es la agresividad del germen, la segunda cosa, la cantidad de inóculo, y definitivamente defensas del huésped locales y sistémicas. Entonces, algunas veces los pacientes uno ve que tienen muchísimo cuidado y uno ve que la paciente es una paciente cuidadosa, te comenta cómo mantiene la higiene de su región genital, su ropa y todos los temas, y infecciones urinarias recurrentes. Y tú ves niñas en la cancha sentadas en el suelo sin pañal y no les pasa absolutamente nada. Entonces ahí hablamos de pacientes que son secretoras y no secretoras. Estas defensas que tienen que ver con la vía urinaria son defensas con las que nacemos. Entonces, estas son las razones por las que a veces hablamos con la paciente y cuando preguntas, su hermana tiene infecciones, la mamá ha tenido infecciones y la abuelita tenía infección. Entonces, son pacientes no secretoras que su sistema inmunológico es de inferior calidad a otras pacientes que se consideran secretoras. Entonces, el otro concepto que hay que ver en estas pacientes es que es diferente a esta inmunidad que se desarrolla cuando uno tiene a su amigo gringo que ha llegado y lo llevas a las islas y termina con diarrea, y después de 6 meses el gringo está comiendo feliz en las islas porque ha generado defensas que le permiten defenderse. Esto no pasa con la vía urinaria. Con esto naces, con esto vives
y en esa condición probablemente va a transcurrir tu vida. Entonces, hay factores de virulencia que tienen las bacterias y se llaman pilis. Estos pilis son unas fimbrias, como unos pseudópodos que tienen estas bacterias, que son la Escherichia coli, que les permite adherirse a las paredes. Estas son fimbrias tipo 1 y tipo P. ¿Qué significan estas? Se llaman manosas sensibles o manosas resistentes. Voy a volver después a esta diapositiva, pero quería mostrarles esto. Normalmente en la porción ascendente del asa de Henle se elimina una glucoproteína que se llama proteína de Than-Horsfall. Esta proteína es rica en manosa y esta proteína se está excretando en forma permanente con la vía urinaria. Las fimbrias tipo 1 se adhieren a estas proteínas y no se adhieren al urotelio y salen estas bacterias eliminadas con la orina. Las fimbrias de tipo P en general son manosas resistentes, no se adhieren a esta proteína de Than-Horsfall y se pueden adherir al urotelio o ascender hasta la vía urinaria superior. Entonces, esta es la diferencia y la razón por la cual algunas veces tienes infecciones urinarias bajas y otras que está en general mediado por estas bacterias que terminan ascendiendo y produciendo infecciones. También las bacterias tienen unos antígenos K que evitan la fagocitosis y tienen hemolicinas que son citotóxicas. Esto ya hemos conversado. Entonces, cuando uno tiene pacientes con infecciones urinarias, tiene que entender que hay cosas que a los pacientes los protegen. El flujo urinario es uno de ellos. Esta es una de las razones por la que tomar líquido ayuda. Esta Escherichia coli se reproduce cada 20 minutos, entonces si entraron 100, a la hora son 300 y a la mañana siguiente son 100,000 colonias. Si el paciente toma mucho líquido y hace pipí, estas bacterias que van entrando también con el flujo urinario van saliendo. El otro tema tiene que ver con la osmolaridad, la urea y la disminución del pH que tienen un efecto de protección de la vía urinaria por las condiciones de la orina que evitan que estas bacterias se repliquen. La proteína de Than-Horsfall ya hemos conversado, pero también hay interferones o interleuquinas que protegen a las bacterias. Pero si estas son sobrepasadas, estas bacterias se terminan huriendo al urotelio, en algunas condiciones lo invaden, dentro del urotelio se replica y a veces se exfolian y esta es una de las razones por las que algunos pacientes con infecciones urinarias pueden tener hematuria. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo, sobre todo en las mujeres? La actividad sexual frecuente es un factor de riesgo, parejas nuevas o múltiples, el uso de diafragma o los espermicidas, mujeres mayores con deficiencias estrogénicas, antecedentes de cirugías urogenitales, anormalidades congénitas y la diabetes. Entonces, esto es algo que hay que tener cuidado y eventualmente cuando son pacientes jóvenes hay que incidir un poco en este tema de su actividad sexual, enseñarles a qué tienen que tener higiene postcoital y eventualmente después de sus relaciones no solo asearse, sino hacer pipí. Entonces, estas bacterias que durante la actividad han logrado entrar a la vejiga, si uno hace pipí ayuda a que salgan y disminuyen la posibilidad de infecciones. En los hombres, ya hemos hablado en los niños, valvas de uretra posterior. Pacientes no circuncidados tienen más riesgo, hemos visto cómo baja cuando circuncidas a los niños. El coito anal, que hoy se ha vuelto una práctica sexual común, entonces esto está aumentando la incidencia de infecciones urinarias en jóvenes. Y cuando el hombre es mayor, la hiperplasia prostática. En las mujeres, ¿cuándo son más frecuentes las infecciones urinarias? En la infancia, durante sus primeras relaciones, en su etapa sexualmente activa, en el embarazo, la menopausia y después de los 70 años. Entonces, en el fondo, en las mujeres, las infecciones son comunes durante toda su vida. Y la razón es en la longitud de la uretra fundamentalmente, ¿no? La uretra en la mujer es corta y eso condiciona la aparición. En las posmenopáusicas, a veces las infecciones empiezan a aparecer después de la menopausia y tienen que ver con déficits estrogénicos. Cuando uno mire los genitales de estas mujeres, son genitales pálidos, poca vascularidad, poca llegada de defensas, mayor predisposición a tener infecciones urinarias. Historias de infecciones en la premenopausia, ya les he hablado de este estatus genético no secretor, que esto es parte importante de la aparición de infecciones y la recurrencia.
Y después con la edad aparecen problemas como incontinencias de orina, presencia de prolapsos genitales que condicionan aumento del residuo postmiccional y todos estos son factores de riesgo. La etiología en las pacientes jóvenes menores de entre 15 y 50 años, en general la gran mayoría son gérmenes gram negativos y la estrella ahí es la Escherichia coli. Después tienes Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y otros, y dentro de los gram positivos, enterococos y otros organismos gram positivos también pueden condicionar infecciones. Este es un trabajo que se ha hecho en la clínica. Nosotros anualmente sacamos un reporte de cómo están las bacterias en el lugar donde yo trabajo. Y la Escherichia coli es el germen número 1. 81% de nuestros pacientes que consultan tienen Escherichia coli. Cuando miras en segundo lugar Klebsiella, Enterococcus, Proteus, Enterobacter, Estafilococo, Klebsiella, ahí está la lista de todos, pero si ustedes se fijan, más del 90% son Escherichia, Klebsiella y Enterococo fecalis. Entonces, esto es algo que tienen que tener ustedes claro el momento de mirar qué está pasando. El otro concepto que ya lo mencioné hace un momento, pero quiero reforzar porque es muy importante, es la presencia de bacterias. Se llama bacteriuria asintomática, la presencia de bacterias en la orina de personas que no tienen síntomas de infecciones urinarias. Y si algo quisiera que quede de esta clase es que la bacteriuria asintomática no debe ser llamada infección y no debe ser tratada. No es infrecuente que a mi consulta vengan pacientes con esta condición. Dice, doctor, me mandé a hacer un examen y apareció infección y no tenía, ¿qué molestia tenía? Ninguna, pero después me hice otro, me dieron antibióticos y sale positivo y les empiezan a dar antibiótico. Estos pacientes no hay que tratarlas, esto no se debe considerar infección y no se debe tratar con antibióticos. Excepto, si me preguntan de estos 4, ¿cuál es la principal indicación previo a procedimientos urológicos? Es la indicación número 1. Si vas a hacer un procedimiento endurológico, una cistoscopía, una ureteroscopía, una cirugía de próstata, una colocación de un catéter doble J, a esos pacientes hay que tratarlos. En las embarazadas es hoy un poco más débil, antes era una condición que sí o sí las terminabas tratando, y los trasplantados renales y los pacientes neutropénicos son otra condición. Entonces, ya un poco reforzando el concepto, la bacteriuria asintomática en individuos sin síntomas del tracto se define como una muestra de chorro medio, muestra de desarrollo de más de 100,000 colonias en 2 muestras consecutivas, en una mujer y en las mujeres en 2. Entonces, no hay que realizar detección o tratar bacteriurias asintomáticas en mujeres sin factores de riesgo. Eventualmente, las pacientes con diabetes bien regulada, no hay que tratarlas a estas pacientes. Pacientes de edad avanzada institucionalizadas, pacientes con vías urinarias disfuncionales, pacientes con trasplante renal, pacientes con cirugía para artroplastías. Antes esto era muy común. Realizar detección y tratar bacteriuria asintomática antes de procedimientos urológicos, es algo que les comenté, y realizar detección y tratar bacteriuria en mujeres embarazadas es una condición hoy débil. Entonces, hoy, después de haber visto esto, vamos a hablar de lo que son las cistitis. La cistitis es la presencia de infección dentro del tracto urinario bajo, limitado a la vejiga, que, como lo hemos visto, usualmente compromete su superficie mucosa. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Básicamente, lo primero que tienen los pacientes son síntomas que llamamos de almacenamiento o síntomas irritativos, que son dolor al orinar, disulia, aumento de la frecuencia por la quiuria, nicturia, que es orinar de noche, la urgencia, el apuro, y el tenesmo es este síntoma que es una sensación. El paciente va a orinar, termina de orinar y queda con sensación de querer seguir orinando. Entonces, esos son síntomas de almacenamiento. Puede haber dolor en la parte de baja del abdomen, debajo del ombligo, en el hipogastrio, o en la región vulvar, o en la región sacra. A veces los pacientes refieren que su orina está concentrada y fétida, y en algunas ocasiones puede aparecer hematuria. Es importante que el momento que estemos valorando a estos pacientes, no necesariamente vamos a estar haciendo un examen genital. Yo diría que las pacientes que veo con infecciones urinarias, es muy raro que tú necesites hacer un examen genital. Entonces, pero uno puede preguntar, señor, ¿usted tiene secreción vaginal? Sí, doctor, estoy con muchísima secreción. Entonces puede que sea otra cosa y tú puedes pensar que tiene una vaginitis o una uretritis
o una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Hay que mirar otra condición que es el síndrome de vejiga doloroso, cistitis intersticial, que son pacientes que tienen síntomas como si tuvieran una infección urinaria, pero en el fondo lo que tienen es una cistitis intersticial, le pides un general de orina y un cultivo y son normales. Entonces, esta es otra condición con la que hay que hacer diagnóstico diferencial, y pacientes que tienen litiasis en la porción distal del uréter son pacientes que pueden tener sintomatología de almacenamiento irritativa que da, o sea, uno puede interpretar que están con una infección urinaria. Si otra cosa que quisiera que les quede claro es que a los niños que entre los 2 meses y 2 años, cuando tienen fiebre inexplicada, siempre hay que ver la posibilidad de que tenga una infección urinaria. Y si tiene una infección urinaria, estos niños deben ser estudiados. ¿Por qué? Porque estas infecciones en este periodo de desarrollo del niño van dejando cicatrices en el riñón. Este examen es una gammagrafía renal. Se utiliza un ácido que es el DMSA o dimercaptosuccínico. Entonces, aquí estás viendo un riñón normal, este es el izquierdo, y en el riñón derecho estás viendo que existen ya varias cicatrices en el riñón. Entonces, esto involucra disminución de la función del riñón, y cuando los niños son adultos pueden desarrollar hipertensiones arteriales de origen renal. Entonces, esto en la literatura habla de que se puede presentar en 9% en el primer episodio y 58% después de 4 episodios. Entonces, hay que siempre tener cuidado en estos niños menores de 5 años. Entonces, en líneas generales, las recomendaciones para la evaluación diagnóstica: hay que hacer el diagnóstico de una enfermedad de infección, o sea, no complicada. Hay que ver si hay factores de riesgo. Hay que hacer, como siempre, una historia dirigida a los síntomas, como disuria, frecuencia, urgencia. Hay que preguntar por lo menos si no hay secreciones genitales para hacer diagnóstico diferencial. La prueba reactiva, esto también voy a hablar más adelante, esto es algo que hay que hacer, pero en nuestra ciudad, por lo que les voy a comentar, también tenemos que hacer cultivos de orina, porque en la literatura lo que dice es cuando solo se hace cultivos, cuando se sospecha pielonefritis, síntomas que no se alivian o recurren durante las primeras semanas después de haber tratado el tratamiento, mujeres que se presentan con síntomas atípicos o embarazadas. En líneas generales, yo diría que a nosotros tenemos que hacer, porque la multiresistencia que tenemos hoy por el abuso y mal uso de antibióticos es enorme. Les voy a mostrar unas tablas. Una cosa que es importante es saber cómo tomar la muestra de orina, y la muestra ideal debe ser la primera orina de la mañana. Pero si yo estoy viendo una paciente a las 6 de la tarde que está con síntomas de almacenamiento, disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia y tenesmo, yo le tomo a esas pacientes su examen general de orina y mando muestra para cultivo en ese momento. Me parece cruel que estés esperando hasta el día siguiente a que aparezca la primera orina en la mañana y tengas toda la noche a esa paciente sin iniciar tratamiento. Entonces, toma su muestra. En el lugar donde trabajo tenemos laboratorio las 24 horas, entonces, y los 365 días. Entonces, los pacientes vienen, toman su muestra y empiezan ya un tratamiento empírico. Vamos a ver con qué, y posteriormente esperas el resultado del cultivo. Siempre hacemos cultivo. Entonces, pero si no es esa la condición y puedes tomar a la mañana siguiente, es ideal la primera muestra de la mañana. Esta mañana hablábamos esto con los alumnos que están rotando conmigo. Hay que hacer una higiene de la región genital, y esta higiene es utilizando un jabón. Te lavas bien las manos primero, lavas tu región anal primero, vuelves a lavar tus manos, lavas tu región genital externamente. En las mujeres el genital no es necesario meter nada de jabón dentro de la vagina, pero externamente hay que lavar bien. En el pene, remangar bien el prepucio y lavar bien la zona del glande y del surco balano prepucial. Te enjuagas bien, te secas bien, eliminas un primer chorro, y tomar el segundo chorro en un frasco que tiene que ser estéril. Idealmente hay que llevar al laboratorio lo antes posible, y si te vas a demorar mucho o estás lejos del lugar donde se ha tomado la muestra, se puede refrigerar o poner dentro de una bolsa con hielo alrededor del frasco para que esta muestra no se contamine. Entonces, básicamente tiene que ser en líneas generales una micción espontánea. En algunos casos se usan estas bolsas colectores, sobre todo en niños, que no es una buena forma de tomar.
En algunos casos se tiene que hacer un cateterismo uretral para tomar la muestra y en casos excepcionales punciones suprapúbicas. En la mujer ya hemos explicado, siempre un lavado de la región genital, separando los labios, lavar bien la zona del clítoris cerca, lavar bien la cara interna de los labios en esta zona, no hay que meter nada en vagina, enjuagar, secar, orinar un primer chorro y tomar la muestra. Y en el hombre, retraer el prepucio, lavar el glande y el surco balano prepucial, enjuagar bien, una primera muestra al baño, la segunda muestra al frasco. Y tiene que ser un frasco estéril. Hoy yo diría que esto ha cambiado, hace unos años no era así, pero ahora prácticamente en todas las farmacias hay estos frascos estériles, uno tiene que utilizarlos. ¿Por qué es difícil la toma de las muestras en los niños? Porque con frecuencia los papás no quieren que se les haga nada a los niños, entonces les ponen estas bolsas que no son estériles y que las pones en una zona contaminada, entonces casi siempre tomar con bolsas es una mala forma. Si me preguntan desde el punto de vista de la eficiencia de toma de muestra, ¿cuál es la mejor? Hacer una punción suprapúbica, pero estás hablando de un bebé al que lo vas a puncionar, ¿qué papá quiere que pase esto o qué papá quiere que le pongan una sonda? Entonces lo mejor es acecho. Le dices al papá que hidrate, laven al niño, están papá y mamá, el niño va a llegar un momento que haga pipí, abren piernitas y el chisguete que está saliendo lo toman al acecho. Entonces esta muestra al acecho no es no es perfecta, pero es mejor que puncionar a los niños y esto es algo que, o colocarles una sonda, y esto es algo que cuando les hablas a los papás de tomarles una muestra puncionando el abdomen o colocando una sonda, los papás deciden mejor hacer esto con una prueba de acecho. En los niños hay que entender que hay anomalías, que hay que mirarlas, obstructivas en los hombres 10%, ahí están las valvas de uretra posterior, la mujer no tiene esto, duplicaciones ureterales son más altas en las mujeres, pero probablemente una de las condiciones más comunes son los reflujos vésico-ureterales. Entonces, cuando un niño tiene infección urinaria febril, se trata la infección, se le deja profilaxis y se lo estudia. Y básicamente hay que hacer dos cosas, una ecografía de entrada y eventualmente una cisturetrografía miccional, vale decir, colocar contraste dentro de la vejiga para descartar que no haya reflujo. ¿Qué debemos solicitar en los pacientes? Hay que ver tira reactiva, vamos a ver qué significa esto, hacer un examen general de orina y en nuestro medio cultivar por la gran cantidad de infecciones multiresistentes que tenemos. Entonces, estas tiras reactivas es muy simple, lo único que tú tienes que hacer es empapar estas tiras con orina, en la orina del paciente y vas comparando en base a esta escala que tienen cada uno de estos test, la cantidad de, si tiene glucosa, si hay bilirrubina, cuerpos cetónicos. ¿Qué cosas son importantes en la presencia de infección urinaria? Si el paciente tiene nitritos, que está presente en el 25%, pero cuando el paciente tiene nitritos, la posibilidad de que tenga infección, la especificidad es de 94%, de 94 a 100%. Los leucocitos son más alta la sensibilidad y la especificidad es del 98%. Entonces, esto te orienta a decir, aquí hay esto. Ahora, si en tu examen encuentras que hay sangre en la orina y no hay nitritos ni leucocitos, eventualmente tú vas a poder pensar que estás frente a otra entidad. Como les decía, el otro es hacer un examen microscópico del sedimento. Normal, leucocitos son en 0 y 4, más a 5 hablamos de leucocituria y más de 10 piuria. Y la presencia de leucocitos en la orina es algo que tenemos que mirar. Y como les decía, en nuestro medio tenemos un problema de muchísima resistencia y más adelante les explico por qué. Por lo tanto, mi sugerencia en Bolivia es que a todos los pacientes les hagamos cultivos de orina. ¿Con qué se tratan las infecciones? Antibióticos. Entonces, una paciente tiene síntomas irritativos, disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia y tenesmo. La examinamos, no tiene antecedentes importantes, ha tenido un par de infecciones, no tiene antecedentes obstétricos, su último periodo ha sido hace una semana. Estas cosas hay que siempre evaluar porque a veces las pacientes pueden estar embarazadas y podemos estar utilizando antibióticos que sean tóxicos para estos pacientes, ¿no? Entonces, si dejamos antibióticos, hay que ver si son necesarios.
Hay que ver su efectividad y su seguridad, y su efectividad en gran medida está definida por su sensibilidad. Entonces hay que mirar el espectro de actividad, la eficacia, reacciones adversas, resistencias bacterianas, dosis y costo. Todas estas cosas hay que tomarlas en consideración. Este gráfico, que es bien antiguo, me gusta. ¿Por qué? Porque puedes ver un poco cómo han evolucionado los antibióticos. Lo que sí te llama un poco la atención es que no han habido enormes cambios, no hay enorme cantidad, son muy pocos los nuevos antibióticos. Y la nitrofurantoína, que se empezó a producir desde 1954, sigue siendo la primera alternativa. Entonces, otra cosa que me gustaría que recuerdes, que para iniciar tratamiento empírico, probablemente la nitrofurantoína es la primera alternativa de medicamento. Vamos a ver más adelante, esta es una quinolona no florada, pero las floradas y no floradas tienen en nuestro medio una resistencia enorme. El sulfametoxazol y trimetoprim, que en Estados Unidos es un antibiótico de primera línea, entre nosotros tiene una resistencia de más del 60%. La fosfomicina, que no teníamos, se utiliza desde 1995 en el mundo, pero nosotros la tenemos desde hace probablemente un par de años y es una alternativa interesante, pero estamos empezando a ver resistencia. Una cosa que preocupa es que en el mundo veterinario se está empezando a utilizar esta molécula. Entonces, este gráfico me gustaría, si le pueden hacer un screenshot a su pantalla, valdría la pena que lo hagan porque básicamente este gráfico es la realidad de lo que está pasando en Bolivia. Entonces, cuando miras la ampicilina, su resistencia es 78%, su sensibilidad solo del 17%, por lo tanto, no hay que utilizar esto. Cuando miras el amoxicilina y ácido clavulámico, el 57% de los pacientes son sensibles, pero el 26% resistentes, intermedio el 17%. ¿Qué pasa con las cefalosporinas? En general, un poco más del 60% son sensibles, pero el 36% son resistentes. Cuando miras las quinolonas, miren esta locura, debemos tener récord mundial, 72% de resistencia. Y esto tiene que ver con que las farmacias venden lo que les pide la gente se automedica, se les da la dosis que necesitas. Tiene que haber una diferencia entre una ciprofloxacina que cuesta 18 bolivianos y una que cuesta $1. Entonces no sabemos, la gente compra esta de a peso, que debe tener mínimas concentraciones de antibiótico y genera resistencia. Y hoy otro problema que tenemos es que el mundo veterinario, para combatir la salmonela en los pollos, utiliza quinolona como si fuera tostado. Entonces hoy día estas cantidades que tenemos, las quinolonas son una segunda alternativa de uso en los pacientes, es algo que hay que considerar en nuestro medio. Y miren, la nitrofurantoína desde 1955 se sigue usando y sigue teniendo 90% de resistencia. Es la mejor de todas estas que hemos visto. Entonces, ¿por qué no usar esta de entrada? La gentamicina, este aminoglucósido, 75%. La micacina, que es otro aminoglucósido, 99%. Y los carbapenémicos, 100%. ¿Qué pasa con el cotrimoxazol, que en Estados Unidos es primera línea? Solamente 34%. Y piperacilina con tazobactam, 88%. Entonces, si uno mira cuál es la alternativa número 1, nitrofurantoína. Entonces, ahora hay que mirar qué dicen las guías. Aquí te están diciendo, primera línea, las guías de la Asociación Americana de Urología, nitrofurantoína. En segundo lugar, sulfametoxazol, trimetoprim. Nosotros no debemos hacer caso a esto. Ciprofloxacina, una alternativa, tampoco debemos hacer uso, pero podemos utilizar fosfomicina, que es una buena alternativa, o cefalosporinas es otra. Y no están recomendadas amoxi y ampicilina, y en algunos pacientes se puede pensar en dejarles amoxicilina con ácido clavulámico en un grupo de pacientes específicos. ¿Qué pasa con las guías de la Asociación Americana de Urología? Básicamente fosfomicina y nitro en primer lugar. Me gusta más esto para nuestras realidades mejor. Pimecilina es otra alternativa. Alternativas cefalosporinas, y si el patrón de resistencia es menos del 20%, no es la realidad de Bolivia, se pudo utilizar sulfametoxazol y trimetoprim. Y los europeos en la guía del año pasado no están hablando de la posibilidad de utilizar
sulfametoxazol y trimestoprim y ni aparecen las quinolonas. Este es Sanford Guide de este año, 2025. Sulfametoxazol y trimestoprim no es nuestra realidad, esta sí, fosfomicina, cipro y amoxicilina. Entonces, si me preguntan cuál es la que más me gusta, probablemente son las guías de la Asociación Europea de Urología. Cuando miras en los hombres las infecciones urinarias, Escherichia coli la causa y estos antibióticos, sulfametoxazol y trimestoprim y las quinolonas, tienen muy buena llegada para parénquima prostático, por lo tanto, son los que mejor llegan, pero hay que medir sus niveles de sensibilidad, por lo tanto, siempre hacer cultivo. En los pacientes que son sensibles, también nitrofurantoína y alternativas, amoxicilina con ácido clavulámico, cefalosporinas y la fosfomicina. Si uno mira este trabajo que es de 2012, siguen siendo, no hay otro trabajo en New England Journal sobre infecciones urinarias después de esto, y la nitrofurantoína alternativa número 1, sulfametoxazol y trimestoprim, no es para nosotros, pero la guía americana sigue, esta revista recuerden que es inglesa, la fosfomicina otra alternativa y la pipmesilina es otra alternativa. Como línea secundaria, las fluoroquinolonas, que no es nuestra alternativa, y probablemente hay que mirar cefalosporinas de segunda o tercera generación o amoxicilina con ácido clavulámico como otra alternativa. La pregunta también es cuánto tiempo debemos dejar antibióticos, y este es un metaanálisis que dice que 3 días de antibiótico terapia es similar a utilizar 5 o 10 en mejorar los síntomas y curar las infecciones urinarias no complicadas. Por lo tanto, tampoco debemos extendernos. Estamos disminuyendo costos, estamos disminuyendo toxicidad, estamos disminuyendo resistencia. Entonces, esto es algo que uno tiene que tener presente. Cuando los pacientes tienen infecciones urinarias recurrentes, 2 o más infecciones en 6 meses, se considera que tienes una infección urinaria recurrente, o cuando tienes 3 o más durante un año. Entonces, estos pacientes es mejor enseñarles temas que puedan evitar la aparición de infecciones, como aumentar la ingesta de líquido, mejorar su higiene. El arándano es una de las cosas que es controvertida porque algunos metaanálisis dicen que funcionan en proteger, otros no tanto, pero es una fruta, eso es lo que yo digo. Si no hay todavía una conclusión que defina si es o no beneficioso para los pacientes, no le va a hacer daño, es una fruta, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con estos pacientes es profilaxis antibiótica. Y en nuestro medio, en general, yo dejo nitrofurantoína. La nitrofurantoína tiene algunas ventajas. Primero, que funciona casi como un urucosúrico, se elimina con la vía urinaria, actúa poco sobre parénquima, no altera la flora vaginal, porque algunas veces das antibióticos y después las pacientes mujeres están con secreciones vaginales por hongos, producto de haber matado la bacteria, la flora bacteriana normal de la región vaginal. Entonces, probablemente esto me gusta más, nitrofurantoína o cefalosporinas de primera generación. Quinolonas no uso por el grado de resistencia que tiene. Entonces, esto es lo que se puede hacer para tratar, esto dice up to date. Y lo que quiero que vean, chicos, es que en general, hoy cuando vienen pacientes a mi consulta, les pido un general de orina y esto es muy común. Glóbulos blancos 85 por campo, flora bacteriana regular, y cuando haces un cultivo, tienen estos Escherichia coli con resistencia de tipo BLE, que es beta-lactamasa de espectro extendido, y tú miras, son multiresistentes estas drogas, y casi siempre son sensibles a los aminoglucósidos, a micacina, a los carbapenémicos, imipenem o meropenem y a la nitrofurantoína. Sigue casi siempre estando metida ahí la nitrofurantoína. Por lo tanto, si vamos a empezar a dejar antibióticos y los queremos dejar por vía oral, esta es la principal indicación. Cuando vemos los gérmenes en Cochabamba, también en cepas aisladas en los cultivos que hemos visto, 81% son, esto hemos hablado ya hace un rato, 81% el germen más común es la Escherichia coli. En nuestro espectro de pacientes, el 100% de pacientes, el 76% del 100% de pacientes que se hicieron exámenes, el 73% fueron negativos, 27 positivos.
y hubieron más infecciones en las mujeres, 76%, en relación a 24% en los varones. Y la edad más común de infecciones, la mitad de los pacientes están sobre los 60 años, ¿no? La gran mayoría de los pacientes están en este grupo. Y cuando vemos mecanismos de resistencia, BLEA o BLE, estamos viendo que el 75% de las muestras tienen mecanismos de resistencia. Entonces, es una locura la cantidad de resistencia que tienen nuestras bacterias. Entonces, esto ya hemos visto de la Escherichia coli, pero ¿qué pasa con la Klebsiella? También tenemos que mirar qué cosas son más eficientes para tratar a estos pacientes y definitivamente la amicacina y el imipenem son, pero hay un tema de costo, piperacilina y tazobactam. Pero si miramos, probablemente amoxicilina con ácido clavulámico puede ser una interesante alternativa. Lo mismo en enterococos, amoxicilina con ácido clavulámico, ampicilina con sulbactam, son buenas alternativas. La nitrofurantoína también para la enterococos que está presente en el 4%. Cuando vemos Proteus, una alternativa interesante es amoxicilina con ácido clavulámico y los aminoglucósidos y carbapenémicos. Y en Enterobacter, la gentamicina y la amicacina son las mejores alternativas junto con los carbapenémicos. Entonces, también hemos mirado hace unos años, hicimos un trabajo comparativo con el Hospital Viedma, deben ser unos 8 años atrás, y vimos que los gérmenes que contaminaban a los pacientes del Viedma eran bastante parecidos a nosotros. En la clínica Los Olivos, la Escherichia coli era 81% o 82%, ellos tenían 81%, y ellos tienen bastante más pseudomona, que era algo en ambulatorios, pero en hospitalizados era enorme la cantidad de pseudomona que se ve en el Hospital Viedma. Pero en las otras cosas, en general, hemos visto casi lo mismo. Cuando miramos los mecanismos de resistencia en estos pacientes ambulatorios, las quinolonas eran los que tenían más problemas y aquí estamos viendo también enorme la cantidad de resistencia en los pacientes hospitalizados. Las quinolonas, 68% de resistencia, las sulfonamidas, 58%. Entonces, si ya les pedí hace un rato, tómense un poco tiempo y hagan un screenshot a esta diapositiva, porque es bueno que sepamos con qué vamos a tratar a los pacientes en Bolivia. Estamos a 3 minutos de terminar la clase, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Me están oyendo? Sí, doctor, se le está escuchando. Creo que no hay preguntas. Ya, muchas gracias, doctores. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Pregunto una cosa, chicos. Mañana creo que hay elecciones en la universidad. ¿Va a haber la clase? Bueno, si no hay una contraorden, sí pasaríamos la clase. Bueno. Está bien, doctor. Gracias, buenas noches.